con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. Hablamos con Carmen. Muy bien. De Burgos. Quería preguntarle que el Papa es infalible en materias de fe y costumbres. ¿Qué entra en eso de costumbres? Porque muchas veces, pues, con la gente, pues, que yo no tengo muy claro lo que es de costumbres tampoco para poderlo decir. De acuerdo. ¿Sí me hace favor? De acuerdo. Sí, decimos que el Papa es infalible en materia de fe y de costumbres, pero cuando, no siempre, ¿no?, sino cuando habla utilizando toda su autoridad, ¿eh? O sea, es decir, también hay que distinguir que el Papa puede hablar de temas de fe y costumbres, pero con un nivel magisterial en el que, ponga, ¿no?, esté como empleando y utilizando toda la autoridad que Dios le ha dado, y entonces en ese caso sí es infalible. O también puede hablar pues de otros temas, mejor dicho, de esos mismos temas, pues en un grado de magisterio inferior que no sea infalible. Pero eso sí, ¿no?, para que la autoridad del Papa sea infalible, hace falta que el tema del que está hablando sea de fe y costumbres. Por ejemplo, el Papa no es infalible en materia de gobierno de la Iglesia. O sea, es decir, pues el Papa, cuando, por ejemplo, toma una determinación de decir, a ver, pues organicemos los seminarios de esta forma, o demos unas disposiciones del derecho canónico para ordenar materias de la vida de la Iglesia, a la hora de tomar determinaciones de gobierno dentro de la Iglesia, ¿en esos temas el Papa es infalible? No. ¿A qué se entiende, pues? ¿Por qué se entiende por costumbres? Se entiende por la moral, ¿eh? Cuando la Iglesia, por ejemplo, proclama pues que el respeto a la vida, desde su primer momento hasta la muerte natural, etcétera, hasta el final natural de la vida, el respeto a la vida, el respeto a la vida desde la concepción, a eso se refiere costumbres, es decir, se refiere a toda la ética, a toda la moral. Fe y costumbres es lo mismo que decir fe y moral, ¿eh? No, claro, la palabra costumbres yo entiendo que es una palabra que nos puede equivocar, como si la palabra costumbres es, los hábitos de vida o las tradiciones. No, la palabra costumbres, fe y costumbres, se refiere al credo y a la moral. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Mira, soy Mariano de Bilbao. Adelante. Yo quiero hablarle de los libros apócrifos. Sí. En la Iglesia, me imagino que los teólogos y los biblistas, los que estudian los libros del Antiguo Testamento, que para siempre y por siempre, me imagino, tratarán de ahondar en lo que Jesús quiso decirnos a través de los evangelios. Yo me imagino que cuando se declararon los libros canónicos, revisarían todos los libros que en ese momento hablaban de Jesús, declarando unos canónicos y los otros, pues me imagino que la palabra es lo de libros apócrifos. Lo primero que quiero saber es, ¿estos libros apócrifos se sabe si realmente estaban escritos en la época de los apóstoles o fueron posteriores? Lo primero. Y luego, hoy en día, no sé si los ortodoxos utilizan en su evangelio algunos trozos de estos libros. Me parece que los protestantes sí. Yo pregunto ahora también si la Iglesia de una manera, no sé cómo, pero sigue ahondando en estos libros apócrifos por si pueden dar luz, o por el contrario están absolutamente negados, es decir, que no tienen ningún valor y en consecuencia no merece la pena, digamos, que tocarlos. Ya. De acuerdo. Bueno, varias cosas ha preguntado el oyente. Con respecto a si los ortodoxos o los protestantes consideran algunos evangelios apócrifos o parte de los evangelios apócrifos como palabra de Dios, no. O sea, es decir, tanto las iglesias ortodoxas orientales como los protestantes consideran los evangelios, los 4 evangelios, como nosotros mismos tenemos, como palabra de Dios. En eso no hay diferencia con ellos. La otra pregunta que ha hecho el oyente, vamos a ver, ¿son escritos en épocas posteriores? Sí. Los evangelios apócrifos están escritos bastante posteriormente a los evangelios, digamos, considerados como canónicos o palabra de Dios, por lo menos la gran mayoría. Entre los evangelios apócrifos hay que distinguir, digamos, entre dos digamos, grupos dentro de ellos. Unos evangelios que han sido considerados no canónicos por motivo de que en ellos se ha caído en la tentación de haber
querido satisfacer la curiosidad sobre cosas que los evangelios no nos han dicho de Jesucristo, ¿no? Entonces hay evangelios apócrifos que lo que sobre todo describen mucho es la vida oculta de Jesucristo en Nazaret, y claro, como de eso los evangelios nos han dicho muy poco, pues existió la tentación de que pues en los siglos posteriores se pretendiese que describir cómo había sido la infancia de Jesús, que estaba muy oculta, por ejemplo, y uno lee el evangelio apócrifo. Quiero recordar, no sé si es el de Tomás, no estoy muy seguro, en el que dice pues cómo el niño Jesús en Nazaret era el líder y que él solía hacer figuras de barro muy bonitas, que cogía con el barro y hacía pájaros, y entonces el niño Jesús soplaba esos pájaros hechos de barro y se ponían a volar. Obviamente son imágenes de fábulas populares que como iban un poco imaginando lo que pudo ser la infancia de Jesús y que la Iglesia nunca consideró como palabra de Dios. Suele haber pues una especie de exceso de milagrería y de satisfacción un poco de nuestra curiosidad popular. Este es un tipo de los evangelios apócrifos. Suelen ser bastante posteriores y suelen tender a hablar un poco de curiosidades. Y el otro grupo de los evangelios apócrifos es más bien de tipo gnóstico, es decir, de tipo herético. Desde los primeros siglos existió la tendencia a la gnosis, que era una primera herejía que le costaba confesar que el Verbo de Dios se hubiese encarnado, que hubiese sido, o sea, que la salvación de la carne. Había como una especie de tendencia dualista, como si Dios no pudiese tomar carne humana, y entonces pensar que la humanidad de Jesucristo que Dios no se hizo verdaderamente hombre, sino que es una especie de disfraz humano. Y ese tipo de herejías, de tipo gnóstico, fueron construyendo sus propios evangelios porque les escandalizaba, por ejemplo, que los evangelios se hable de que Jesucristo en Gesemaní sudó sangre, que sufrió, lloró. Cuando se tiene una especie de pavor a confesar la encarnación de Dios, que Dios se hizo hombre, que sufrió con todas las consecuencias, se tiende a borrar ese tipo de textos desde las herejías gnósticas. Bueno, por lo tanto hay dos tipos de evangelios apócrifos. Los que más bien caen en la ingenuidad un poco, digamos, curiosa y milagrera de la gente, o del pueblo fiel, ¿no? Y los que son de tipo, digamos, herético. De estos evangelios, ¿se puede sacar algo para la investigación de Jesucristo? Bueno, básicamente no. Pero sí que es verdad que los historiadores también suelen recurrir a veces a alguna cosa concreta, que se puede extraer algún dato que viene bien para algún estudio histórico, etcétera, ¿no? Pero para conocer y tener una relación vital con Jesucristo, pues no. Además, tengamos en cuenta que no es que fueron considerados apócrifos llegado un momento en que se tomó una decisión, no, sino que eso poco a poco, o sea, en el correr de los siglos, se fue distinguiendo desde el principio qué entendíamos por auténticos evangelios y qué no. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Me llamo Adela. Adelante, Adela. Le quería preguntar, si cuando se dice que Jesús bajó a los infiernos y entonces abrió el cielo, ¿para qué fue? ¿Para todos, para justos e injustos, o solamente para los justos? Esa es una duda que yo tengo. De acuerdo, sí, esa duda es muy correcta. Mire, obviamente, cuando decimos que Jesús descendió al lugar de los muertos, en ese momento de su muerte, obviamente se está refiriendo a todos aquellos justos, entre comillas, ¿no?, del Antiguo Testamento, que no habían muerto cerrados, ¿no?, a la gracia de Dios. O sea, es decir, en el Antiguo Testamento podría haber también, igual que Jesús habla de la posibilidad de la condenación, en el Nuevo Testamento, ¿podía haber también condenados en el Antiguo Testamento? Sí. Por lo tanto, cuando Jesús dice que descendió al lugar de los muertos para liberar a todos aquellos del Antiguo Testamento, se refiere a aquellos que habían muerto pues no cerrados plenamente a la gracia de Dios, porque obviamente quien hubiese muerto cerrado plenamente a la gracia de Dios estaba como él mismo rechazando la redención de Jesucristo en ese descender al lugar de los muertos. Pero pienso que también es verdaderamente consolador saber que Adán y Eva forman parte de los rescatados a pesar de haber cometido el pecado original. Y la tradición de la Iglesia, especialmente en Oriente, habla de San
San Adán y Santa Eva. O sea que también es consolador, saber que quienes cometieron el pecado original son rescatados por Cristo y son llevados al paraíso. Creo que también es todo, para los que somos profundamente pecadores, ¿no? Es todo un consuelo de redención verle a Jesucristo rescatando a los padres por los que se introdujo el pecado en la humanidad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.